11:30 de la mañana, 17:09, la temperatura está hermoso, la humedad es del 50%, el cielo prácticamente despejado, ha llegado el calorcito y con eso, bueno, estas cosas que nos pasan todos los años, ¿no? De querer volvernos locos un poco con el tema del cuerpo, la alimentación, el deporte y demás. Así que me parece más que atinada la charla que va a brindar mañana la doctora Mariana Diamanti sobre el ayuno intermitente en el ciclo de charlas y conferencias organizado por Coop Electric. Ya está en contacto Mariana con nosotros, así que la saludamos, le damos la bienvenida. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Georgina, ¿cómo están todos por allá, por el equipo? Buen día para toda la audiencia. Bueno, acá esperando que llegue el día de mañana para esta charla. Me imagino, sí, bueno, gracias por hacerte un ratito para charlar con nosotros, para adelantarnos un poco de este tema que en el que van a profundizar mañana, Mariana, pero esto que decía, ¿no? Me parece recontra atinado en esta época particular del año, de hablar de esto que también está vinculado un poco con los hábitos alimentarios, ¿no? Y con las cosas que hacemos a veces sin pensar demasiado, por eso es importante tener la información. Claro, sí, es muy común que en esta época del año, un poco por la cultura que traemos, ¿no? Hasta las revistas de antes nos decían que teníamos que ponernos a comer mejor en esta época del año, y lo que hoy ha cambiado muchísimo es la concepción de para qué uno se alimenta y cuáles son los objetivos, ¿no? Antes la gente pretendía estar más flaca, y yo lo que hoy pretendo con mis pacientes es que estén más fuertes desde lo muscular, más fuertes desde el sistema inmunitario, más fuertes desde lo emocional, ¿no? Y cuando uno funciona bien y está fuerte en todos esos aspectos, el tema del peso se acomoda solo, ¿no? Totalmente. Porque antes como que estaba mal puesto el foco, como que solamente había una cuestión relacionada a la balanza, y eso creo que nos ha enfermado bastante en los últimos años. Sí, afortunadamente evolucionó un montón, pero hay que continuar trabajando en ese sentido, por eso parece muy bueno que se haga esto, este tipo de charlas que, bueno, ponen el foco en algo que se viene incrementando, ¿no? Durante los últimos años, y que tiene que ver... Es verdad que se escucha mucho más hablar del ayuno intermitente, y bueno, y hay veces que tiene un poco de mala prensa, y lo que yo en esta charla pretendo contarles es, más allá de que uno dirá, bueno, ¿qué puede hablar esta señora una hora de algo que en realidad es tan simple como no comer, ¿no? Claro. Que eso es lo que nos lleva a la palabra ayuno, pero lo que yo quiero charlar es de qué nos pasa en el cuerpo, porque puede ser que, digamos, uno voluntariamente no esté haciendo una actividad como sea comer, pero en el cuerpo suceden un montón de procesos y mecanismos que son muy interesantes y están relacionados con la salud, no solo con la cuestión del peso. Si bien el ayuno intermitente es una estrategia médica para perder peso, ¿sí? El principal efecto tiene que ver con la mejora en la salud y en la longevidad. Claro. Y para eso está bueno conocer cómo se debe hacer, cómo se debe encarar, para qué edades, en qué personas, en qué momento del día. Así que bueno, hay mucho tema para ampliar, pero sobre todo me interesa hacer hincapié en cuáles son las funciones del ayuno, ¿no? Que no es estar solamente con una restricción calórica, es decir, bueno, adelgazo o me cuido porque por estas horas no estoy comiendo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con mecanismos que incluso están relacionados con transcripción de nuestros genes. Claro, por eso es que se habla que para cada persona hay un tipo de ayuno específico, ¿no? De manera tal de que su organismo pueda seguir funcionando, funcione mejor incluso con esta forma. Claro, esa es la idea, sí, si bien para cada paciente uno siempre intenta hacer un protocolo distinto, a grandes rasgos hay características del ayuno que todo el mundo podría realizar, ¿sí? Por supuesto siempre hay que tener cierto cuidado sobre la embarazada, sobre los niños, las personas que han tenido algún trastorno en la conducta alimenticia, pero en términos generales un ayuno de 12 horas, por ejemplo, sería algo fisiológico que al menos nos serviría como para darle un reposo o un descanso al tubo digestivo, y a partir de ahí, ese segundo cerebro que se llama, ¿sí? Según algunos autores, para otros hoy en día se lo llama primer cerebro, ¿sí? A partir de ese punto, todos los procesos que podemos desencadenar a través de la microbiota, que son las bacterias que están en el intestino, a través de la pared intestinal, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso que está rodeando el intestino, el sistema inmunitario. Entonces, ¿Qué concepto tan distinto tenemos que entender ahora de que el ayuno no es simplemente estar con hambre, al contrario? Claro, por supuesto, sí. Y mientras te escuchaba hablar, Mariana, pensaba también en cuánta
desinformación y cuánta info errónea, ¿no?, que tenemos al respecto de esto, ¿no? Y que no tiene que ver con lo que pasa ahora, sino que ya lo traemos desde hace muchos años. Sí, sí, ha cambiado muchísimo. La historia de la alimentación que llevamos en los últimos 40 o 50 años está muy sesgada por la industria, ¿sí? Claro. Por la industria alimentaria, por las publicidades. Recordemos que hubo manipulación en la pirámide de alimentación, hubo manipulación incluso cuando empezó el cigarrillo a estar en la sociedad, ¿sí? Era hasta una indicación que se daba desde el lado de salud. O sea, cuántas veces la industria metió la cola y cuánta confusión nos trajo al organismo, y hoy aparecen enfermedades que hace 100 años atrás no existían, como el Alzheimer o la tasa de obesidad, que cada vez se ve incluso en personas más jóvenes, o las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Son todas enfermedades relativamente nuevas, ¿no? Y que vienen de la mano de todos estos cambios prácticamente antinaturales que incorporamos en los últimos 50 años. Sí, y lo importante también de saber que la alimentación es base de un montón de cosas. El otro día, sabes, Mariana, por ahí nada que ver con esta cuestión, pero la traigo a colación porque me parece súper interesante. Me mandaron una invitación para una presentación de un libro que habla concretamente de esto, ¿no? De cómo la alimentación tiene mucho que ver, por ejemplo, en algunas cuestiones vinculadas al autismo también. Digo, Claro. ¿cómo aprendemos a reconocer y a diferenciar de qué forma comemos y qué comemos también? Sí, sí, la verdad que tenemos que desaprender y volver a aprender, pero resulta que no es tan complejo, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que podemos hacer por nuestra salud, sí, hablando de nutrición en general, porque nutrición no es solamente lo que comemos, es todo lo que hacemos, ¿sí? La mayoría de las cosas son fáciles y son gratis, ¿viste? El ayuno es fácil y es gratis, hacer actividad física puede ser gratis, y por supuesto tiene muchísimos beneficios. El exponerse con precaución al sol, pero como corresponde durante todo el año, es gratis. El observar el atardecer y el amanecer y recibir los rayos infrarrojos que disponen a que nuestro organismo sintetice sustancias es gratis. El caminar descalzo, como se llama grounding, y que nos cambie toda la positividad de nuestros electrones, digamos, recargue los electrones, también es gratis. O sea, hay muchísimas cosas para hacer fácil, simples, diarias, gratis. Y después, con respecto a la alimentación, tampoco es tan compleja. En realidad yo quisiera que en los tarros de residuos de la gente haya más cáscaras que paquetes, ¿sí? Cuando uno come comida de la tierra, comida de los animales, no es muy difícil, ¿sí? Es totalmente más difícil todas estas recetas estrambóticas que hemos hecho con productos inventados, que en realidad comer la comida recontraprocesados, por supuesto, ¿no? Y lo importante de la valoración de la ciencia, ¿no? De los estudios científicos que avalan todas estas cosas, que por ahí, viste, a veces vienen como de generación en generación. Esto que nombrabas de caminar descalzos, del rayo del sol al amanecer o al atardecer. Claro, si uno lo piensa, hasta nuestros abuelos o bisabuelos, depende de la edad de los oyentes, que estaban más en contacto con la naturaleza, gozaban más de sus privilegios. Sí, ni hablar, por eso y te bueno, digo. Y después eso que me comentabas de lo relacionado a toda la neurodivergencia y la alimentación, también hay mucho conocimiento actualizado. Los últimos premios Nobel nos han arrojado muchísima información. Antes, cuando había un descubrimiento o una información, normalmente se tardaba 20 años en aplicar en la medicina práctica, ¿no? Y hoy, bueno, esto de la globalización ha hecho que cuando hay un descubrimiento nosotros podamos estar alertas y poder aplicarlos en un tiempo más reducido. De hecho, cuando hablamos de la microbiota y de todas estas bacterias que influyen en los mediadores y en los neurotransmisores que tienen que ver con el desarrollo neurológico, incluso del bebé dentro de la panza, ¿sí? Está muy relacionado a la microbiota, y el proyecto Microbiota Humano se desarrolló a partir del 2008, es decir, es todo bastante reciente. Por eso que la medicina nos trae corriendo con la información, y uno tiene que entregarse y no renegarse, ¿sí? Y tratar de aprender, porque es difícil salir de nuestra zona de confort y aprender estos nuevos conceptos. Sí, claro, con cosas tan habituales como en este caso la alimentación y la forma de alimentación y de nutrición, como decías, que es un poco más amplio. Bueno, un pantallazo un poco, Mariana, porque realmente el tema es amplísimo y te podés ir por cualquier lado, así que no va a ser una hora así de que va a hablar esta señora, sino que al contrario, va a ser muy interesante todo lo propuesto. La cita es para mañana, ¿no es cierto, Mariana?
Mañana a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, en Copelectric, y que aprovecho y les quería agradecer porque esta convocatoria la verdad que me ha fascinado, me entusiasma y bueno, espero con mucha ansiedad encontrar con mucha gente dispuesta a escuchar qué nos pasa en el cuerpo durante el ayuno, cómo podemos hacerlo y un montón de tips más. Sí, vos sabés que hay mucha gente que va asiduamente a las charlas de Copelectric, pues son muy interesantes de distintas aristas, ¿no? De distintos temas, se habla permanentemente, así que por eso, bueno, celebramos este espacio también para que la palabra y el conocimiento vaya trasladándose. Algo importantísimo es que esto es con entrada libre, Mariana, ¿verdad? Sí, entrada libre y directamente tienen que acercarse a la sede y prepararse. Ahí está. Muchísimas gracias, Mariana, por este ratito y por explicarnos de qué va a ir la charla mañana. Un besito, muchas gracias. Otro para vos. Ahí hablábamos con la doctora Mariana Diamanti, ella es médica, especialista, jerarquizada en clínica médica, diplomada en nutrición y medicina ortomolecular, ha hecho un posgrado en microbiota, esto que nos hablaba recién, además es docente de la Facu de Ciencias de la Salud, bueno, una eminencia a propósito de este tema. Mañana la charla sobre el ayuno intermitente en el Salón Auditorium de Copelectric en Belgrano 2850 a las 7:30 de la tarde con entrada libre.